amigos de YouTube, bienvenidos a Pablo no se calla, episodio 7. Antes de arrancar, les quiero recordar que la próxima semana voy a estar en Ecuador. Voy a estar en Quito en el evento Quito Game Show. Voy a tocar los días viernes y sábado, así que si no se han enterado todavía del evento y si no tienen información, les dejo un enlace en la descripción al evento en Facebook. Y por otro lado, ya se ha confirmado el concierto que les dije que voy a organizar acá en Bogotá. Ya está la fecha, que es el 20 de mayo, y ya están disponibles las boletas, ya pueden conseguir las boletas. Les dejo toda la información del evento también en la descripción. Y al final de este video les cuento un poquito sobre lo que tengo planeado, lo que tengo pensado para los eventos. Bueno, entonces ahora sí sigamos con el tema del video, que es, una vez más, Rock al Parque. El hermoso evento de Bogotá, Rock al Parque. Ya tengo otros 2 videos en el canal sobre Rock al Parque, así que si ustedes no tienen ni idea de qué se trata Rock al Parque, les recomiendo que pasen a ver el primer video en el que explico un poquito mejor de qué se trata Rock al Parque, pero así por encima, nuevamente. Rock al Parque es un festival al aire libre, es de acceso gratuito, o sea, las personas que entran no tienen que pagar una boleta. Es organizado con dinero del distrito y algunas de las bandas que participan en el evento llegan ahí a partir de una convocatoria. Como en estos videos sobre Rock al Parque tengo tantas cosas por decir, lo que traté de hacer esta vez es hablar sobre un tema específico y en este caso es la convocatoria. Cuando subí el video pasado estaba abierta la convocatoria en ese momento, muchísimas personas se inscribieron y este es el primer año en el que hacen la convocatoria abierta a través de internet. Y muchísimas propuestas fueron rechazadas por IDARTES. Entonces hace unos días estuvieron haciéndose publicaciones del estilo: Dios mío, cómo son de brutas las bandas que se presentaron para Rock al Parque este año. No saben llenar un formulario. Entonces apenas me enteré de esto, pues mi reacción no fue empezarme a burlar de las bandas, sino es más por el lado de averiguar qué demonios fue lo que pasó. Como les dije, es la primera vez que hacen la convocatoria por internet, entonces muchísimas bandas que no son de Bogotá se presentaron. Esta es una convocatoria para bandas de Bogotá. Las personas tienen que vivir en Bogotá para poder recibir el premio. Quedaron rechazadas bandas de México, quedaron rechazadas bandas de Cali, de Medellín, de muchas otras partes que generalmente nunca se habían presentado al festival porque tocaba entregar los papeles en físico ahí en las sedes de IDARTES. Entonces bueno, esos son un grupo de bandas que fueron rechazadas porque no cumplían con ese requisito. Y por otro lado, como siempre la convocatoria de Rock al Parque está transformándose, este año agregaron un requisito nuevo. Ya lo habían tratado de medio agregar en otros años, pero este año ya fue más claro y era un requisito como de evidenciar que la banda había estado viva y había estado trabajando en los últimos 2 años. Pedían como material que reflejara que en el 2015 la banda estuvo activa y en el 2016 la banda también estuvo activa. Entonces, como afiches de conciertos, de pronto entrevistas en revistas, cosas por el estilo. Y creo que esto fue lo que marcó muchísimo la diferencia porque realmente esta vez muchísimas bandas fueron rechazadas porque no cumplieron con los requisitos en este punto. En el acta que publica IDARTES es un listado en el que salen quiénes fueron rechazados y quiénes fueron aceptados. Ahí escriben, digamos, si es que no aparecieron los papeles, qué le pasó a otras personas, y eso es diferente de lo que escriben cuando realmente los papeles que entregaron como que no sirvieron, como que no los aprobaron. Y mirando el listado así por encima, ya de una se veía que esta era la principal razón por la que muchas bandas fueron rechazadas. Y tiene todo el sentido del mundo que pongan esta regla porque siempre había estado el problema de que había bandas que aparecían y nacían exclusivamente para participar en Rock al Parque. Pues esto ya lo evita un poco y por esto hay tantas bandas rechazadas, tantas propuestas rechazadas. Además de esto, como ya les decía ahorita, sí vi algunos casos de bandas que les salían que no habían enviado las canciones o que los enlaces que habían enviado las canciones para que los jurados pudieran escucharlas no les funcionaron. Y yo creo que acá ya es un poco de lado y lado. Fijo, hay bandas que no hicieron la vuelta bien, que no revisaron bien las cosas, pero estoy casi seguro que el formulario que tenían por internet no permitía que las bandas como que revisaran qué es lo que habían enviado después de haberlo enviado, que es muy útil cuando uno tiene una convocatoria de este estilo. Cuando uno va a llenar papeles físicos, uno termina abriendo y cerrando el sobre de manila para ver si le metió todas las cosas ahí, si están todos los documentos. Y el problema es que hay algunos documentos que sí son subsanables, como las cédulas y cosas por ese estilo, y otros que no. Por ejemplo, si uno no envía el stage plot, que es la organización de la banda en el escenario, ya la banda queda cancelada. Entonces son muchas oportunidades que tienen las bandas para fallar por algo bien estúpido y que me parece que IDARTES debería como reconsiderar, o ya ahora que va a ser por internet, como darles una fecha después de la entrega de eso para que ellos mismos revisen que todo esté en orden. En físico es un enredo hacer eso, pero ya en el mundo digital es bastante fácil como revisar y que no tome muchísimo tiempo. Pero bueno, ahí están las reglas de IDARTES y pues ya las bandas que fueron rechazadas y no hay nada que hacer. Por ahí alguien me escribió que del video pasado que pesimista decir a las bandas que es que no van a pasar. Si ustedes miran en general, las convocatorias tienden a ser entre 300 y 400 bandas y al final pasan 20. El año pasado pasaron 19. Las probabilidades de que una banda pase son bien bajitas. Así sean buenos, así toquen bien, así hagan las cosas como son, es bien posible que no pasen al festival. Creo que IDARTES debería como replantear de pronto en algunas cosas, pero pues no es algo que me parezca grave o algo así. Pero sí me parece que la convocatoria está mal armada, o sea que el diseño de la convocatoria está mal armada. Una de las cosas que yo hice cuando estaba en la universidad fue estudiar educación. Y ese es un tema del que se habla mucho en educación, es la evaluación. ¿Cómo se hace una evaluación buena? ¿Cómo se hace una evaluación que funcione? Porque la evaluación no es simplemente como
tomar una foto al final de un proceso educativo también es algo que se puede ver como parte del proceso. Cuando uno evalúa a alguien también afecta la forma en la que la persona percibe el aprendizaje. Eso es algo de lo que mencionaba en el primer video de Rock al Parque, y es que la forma en la que está diseñada la convocatoria premia ciertas cosas y castiga ciertas otras cosas, y esto le da ciertas enseñanzas a las bandas. Entonces la forma en que está diseñada la convocatoria de Rock al Parque es parte de la razón por la que las bandas hacen lo que hacen. Es una evaluación que tiene consecuencias bien grandes sobre las personas que son evaluadas. Desafortunadamente acá los que están organizando esos fijos son artistas o músicos, entonces generalmente son personas que no tienen muy en cuenta como las consecuencias a nivel educativo de esta clase de actividades, pero para mí es supremamente claro. Entonces, así como le enseñan al público que el rock es gratis, le están enseñando a las bandas que preparar las cosas que piden en la convocatoria, tener 3 canciones es suficiente para ser una banda. Ahora le están agregando más cosas y tiene un poco de sentido, pero me parece que sigue siendo muy deficiente esta convocatoria, sigue siendo una evaluación muy pobre. Y eso también se puede relacionar con el comentario que hacía Camilo Sandoval, el que yo leí en el video pasado, que es criticando un poco a las bandas. Y esa es como la reacción más común que tienen las personas relacionadas con el festival a las críticas que se le hacen al mismo festival, a la convocatoria y a la falta de apoyo para las bandas distritales. Y esto se basa en decir que es que las bandas son muy malas. Las bandas que pasan la convocatoria de Rock al Parque, que se terminan presentando en el evento, son malas. Ese es el mensaje general. Y en gran medida tienen razón, porque ellos mismos no evalúan que realmente las bandas sean buenas. Y si la evaluación es así de sencilla, como la han puesto durante todos estos años y como sigue siendo, pues realmente no van a recibir bandas de calidad. ¿Qué se puede hacer? Pues mejorar la convocatoria. Todavía no puedo creer que no le piden a las bandas como planes de trabajo o cosas por el estilo. Realmente yo preferiría una banda que tiene un plan de trabajo claro para el resto del año, así no haya Rock al Parque, a una banda que se presentó y que estudió y que sacó las vainas y armó un show cerdísimo, pero solo va a tocar en Rock al Parque. Si las bandas no están trabajando todo el año y no tienen un plan de trabajo y de promoción y todo esto, donde realmente uno pueda llegar a apoyarlas, pues uno no puede hacer nada. A mí siempre hay personas que me escriben que quieren hacer colaboraciones y cosas por el estilo, y generalmente no son personas que yo vea que están trabajando. Si uno no ve a las personas trabajando, uno cómo se anima a colaborarles. Si Dartes le exigiera a las bandas que tuvieran planes de trabajo y que tuvieran planes de inversión y como algo más estructurado, lo más probable es que las bandas se habían tenido que poner las pilas en ese aspecto y estarían trabajando de una manera mejor. Las críticas para las bandas distritales suelen ser que no llenan, como que nadie las quiere ver, pero precisamente por eso es que suelen ir al festival. Entonces me parece un poco absurdo que como que los critiquen porque quieren que la gente los vean y no tienen público. No sé, para mí es absurdo. Pero por lo menos si tuvieran como claras las metas que tienen las bandas, uno podría descalificar simplemente las bandas que querían tocar en Rock al Parque y ya, que claramente no tienen ninguna meta en la vida y que solo quieren tocar en Rock al Parque porque les gusta la idea de tocar en Rock al Parque, que en realidad son casi que la mayoría de las bandas, pero si uno pusiera esa clase de cosas en la convocatoria, los forzaría a ellos a pensar en hacer algo más, en buscar algo más. Pero no solo eso, una banda no son 5 personas, esos son los músicos, pero una banda es todo un equipo de trabajo, y si las bandas no tienen un equipo de trabajo claro, es mala noticia. Si se les pidiera a las bandas que tuvieran equipo de trabajo, desde el principio sería más fácil saber quiénes sí están como ahí moviéndose, y desde el principio las bandas tendrían que como tratar de construir algo mejor. Algunos dirán como no, es que esto de pronto para una banda que está arrancando es algo que es muy avanzado, pero es que Rock al Parque no es para esas bandas que están arrancando. Rock al Parque debería ser para esas bandas que ya están bastante adelante. Y sí estoy de acuerdo que deberían haber como unos cupos de pronto para bandas que no lleven tanto tiempo, y es más o menos lo que ya existe. Aunque está esa convocatoria que es abierta, hay una convocatoria muchísimo más grande, hay muchos más cupos, y acá llegamos al tema grave de la convocatoria, es que la convocatoria solo es para 20 bandas. El año pasado fueron en total 61 bandas en Rock al Parque, y de esas 61 bandas eran 19 por convocatoria. Entonces hay otros 40 cupos que no son por convocatoria. Hay una convocatoria ahí, pero no es una convocatoria pública, no es una convocatoria abierta. Eso es una de las cosas que critica Felipe Sarruc, y debería haber una convocatoria abierta para esas otras bandas. Deben tener una convocatoria bien fuerte y bien dura, pero que las bandas pudieran participar, que no fuera simplemente que es que alguien dentro de Dartes le gusta la idea de llevar esta banda, porque no me imagino cómo más lo hacen. Tiene que ser algo así. ¿Cómo más deciden que esta banda participa y esta otra banda no participa? Precisamente esta falta de transparencia en ese aspecto es lo que hace que la convocatoria no funcione. Y como ya les he contado, las bandas que pasan por la convocatoria distrital usualmente los ponen en los peores horarios y nadie los ve. Entonces son los que más esfuerzo tienen que hacer para poder participar en el festival, y es a los que menos les paran bolas. Es un poco deprimente, pero así pasa. Pienso que debería haber una convocatoria más clara, más profunda, y de pronto por diferentes niveles. Lo que decía en el video pasado es que también debería haber por estilos.
debería ser más clara en general la convocatoria. Les aseguro que si ustedes pusieran en la convocatoria las bandas que van a pasar esa convocatoria van a tocar entre las 2 y las 4 de la tarde en Rock al Parque, muchísimas bandas no se presentarían. Muchísimas bandas se presentan con la ilusión de que se van a presentar en el Simón Bolívar, en la plazoleta principal, a las 6 de la tarde. Y que muchas personas los van a ver y que va a ser lo máximo. Y eso no es lo que pasa. Lo que realmente les están prometiendo a las bandas es que van a tocar en la tarima Eco a las 2 de la tarde el lunes. Ya el tema de si el público los ve o no es un tema de cómo organizan los horarios del festival y creo que ya eso entraría en otro tema de Rock al Parque y vamos a dejarlo solo por el tema de la convocatoria. Entonces, como para resumir, la convocatoria no funciona porque no es una convocatoria para todos los cupos y hay un montón de cupos que son a dedo. No funciona bien porque es muy general, es muy mal hecha. Bueno, entonces formas de mejorar la convocatoria pueden incluir cosas como entrevistas. Entrevistar a las bandas después de cierto punto del proceso de convocatoria para ver las bandas qué planes tienen y que digamos que las bandas sí puedan sustentar esos planes que tienen en persona. Uno viendo a las bandas de frente tendría una perspectiva mucho más clara de si la banda sí funciona o no funciona, y creo que es algo mínimo que hace rato debería haber pasado en Rock al Parque. Imagínense que ustedes los contrataron para un trabajo solamente con mostrar la hoja de vida y presentar un examen, que eso es lo que es la audición, es como un examen en vivo. Recital de grado, audición de Rock al Parque, son cosas muy similares. Pero si uno realmente quiere conocer a las personas y conocer a las bandas, una entrevista sería supremamente importante y supremamente útil. ¿Que toca hacer 300 entrevistas? No necesariamente, uno puede hacer filtros a ese proceso, en vez de hacerlo como lo están haciendo ahorita, que nadie se entera en ningún punto de la historia que está pasando, sino hasta que de repente salieron las audiciones. Podrían hacer un proceso como más claro con las bandas. Y esto daría pie para otra cosa que es sumamente útil en una evaluación y es la retroalimentación. Una de las cosas que he escuchado por ahí es que no se puede garantizar que los jurados están escuchando las 300 canciones porque solo tienen que ponerles un puntaje, entonces uno puede poner los numeritos allá lo que se le dé la gana. Esos numeritos son una retroalimentación muy mala. Las calificaciones que les pueden dar que ni siquiera son claras, a las bandas ni siquiera les llega la información así diluida de cómo calificaron en cada punto a la banda. Sería útil eso, pero sería más útil todavía que los jurados hicieran comentarios específicos sobre la banda. Así sea algo muy general, eso puede ser útil para una banda. Por lo menos la banda tiene cómo saber qué fue lo que no les funcionó y por qué fue que no pasaron a la convocatoria. Porque finalmente lo que termina pasando es que las bandas ven su puntaje y dicen: mi puntaje no fue suficiente. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que no le gustó a un jurado? Uno puede especular y uno especula lo peor. Si fuera más claro, sería más transparente, generaría más confianza, ayudaría a las bandas a mejorar. Si fuera más profundo, también daría lecciones más importantes a las bandas sobre qué es lo importante para realmente poder hacer música y poder hacer rock. Y habría una conversación muy diferente a la que hay ahorita, que es que hay roscas. Y como les decía, una de las cosas chistosas de Rock al Parque es que han tratado de promover muchísimo la tolerancia y como que todos los géneros estén participando. Y al mismo tiempo hace cosas como siempre poner a las bandas que son como más progresivas a las 2 de la tarde, como bien temprano, como que esas son las bandas que no importan. Y si es una banda así de death metal, así bien pesada, esa sí suele ser la que toca a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde en los buenos horarios, que como que realmente son todas las bandas las que esperan eso. Bueno, ya son ganas de joder mías, pero bueno. El caso es que yo sí siento que la convocatoria podría ser muchísimo mejor, pero no siento que Idartes tenga la intención de hablar abiertamente sobre la convocatoria y estar dispuesto como a cambiarla, y creo que eso es uno de los problemas. Creo que muy pocas veces he visto una conversación que hable sobre Rock al Parque que termine criticando la convocatoria como tal, como la organización de la convocatoria y la forma en que está diseñada esa convocatoria, porque es que realmente los músicos están acostumbrados a que las evaluaciones sean así malas, como son las evaluaciones malas en las universidades, como son malas las evaluaciones en las academias, porque los músicos en general no saben evaluar, no han estudiado la evaluación. Y deberían estudiarla porque eso ayuda muchísimo al aprendizaje y ayuda muchísimo al desarrollo de la música en el país. Y hablando de evaluación, realmente eso es lo que yo trataba de mostrar en el video pasado, y es que si uno evalúa a Rock al Parque objetivamente, pierden la evaluación, porque no están cumpliendo con la mitad del objetivo que se están planteando. Pero bueno, eso es todo sobre el tema de Rock al Parque. Vamos a ver si sí logro editar esto de alguna manera coherente. Porque hablé otra vez, como siempre, mucha carreta. Si lo están viendo y estuvo organizado, dejen un comentario abajo. Y bueno, antes de acabar, quiero hablar otra vez sobre los eventos que voy a tener. Entonces la otra semana voy a estar en Quito, voy a tener un concierto acústico el viernes, el sábado va a ser con pistas, entonces son las versiones metal del canal, y ahí no tengo mucha opción de ser como creativo y voy a tocar las canciones que yo sé que a ustedes les gustan, que yo sé que ustedes quieren escuchar, y la mayoría de las canciones pues no las puedo cambiar porque pues yo no voy a estar tocando en vivo ni nada y no puedo poner a modificar las pistas, y vamos a ver si realmente me salen bien en vivo y con toda la energía. Pero para el día viernes sí puedo hacer como algunas cosas diferentes, entonces he estado pensando hacer algunos medleys que en algún momento había planeado hacer en versión metal, pero que se terminaron volviendo videos separados. De pronto voy a hacer eso con algunos temas de anime, y también estoy pensando en tocar algunos temas rockeros de los que he subido al canal, y de pronto uno que otro que no he subido y que creo que de pronto les puede gustar allá.
El caso es que esos conciertos acústicos son, digamos, mucho más libres para mí. Ahí van a ver cosas que no se van a repetir de pronto en el futuro y que probablemente no van a ver en el canal como tal. Entonces anímense también a ir el viernes y pues obviamente el sábado espero que vayan y coreen todas las canciones. Ya el concierto de acá de Bogotá es un poco diferente. El concierto, la idea es hacerlo bastante largo. La boleta vale 20.000 pesos y la intención de poner la boleta a 20.000 pesos es realmente que sea accesible para todo el mundo, que realmente no sea como una traba poder pagar la boleta, para que realmente podamos compartir con la mayor cantidad de personas ese día. Lo más probable es que en el resto del año no hagamos otro evento en Bogotá, entonces aprovechen ahorita para ir a ese evento. Los que ya hayan visto el evento en Facebook, ya les conté un poquito por encima que voy a estar también cantando algunas canciones de bandas de metal que me gustan. Ahorita estamos enseñando los lunes, entonces generalmente los lunes estoy subiendo alguna historia de Instagram del ensayo, entonces pues también pueden estar pendientes de eso. Ahí voy a subir de pronto algunos de los temas que vamos a tocar de los que no son de anime. Y pues obviamente vamos a tocar un montón de temas de los del canal que son de anime y las versiones metal que yo he hecho. Y posiblemente también tocar algunos temas con el piano. Como les digo, es bastante más libre para mí tocar en el piano, entonces de pronto puedo hacer algunas cosas interesantes con eso. Bueno, ya eso está eterno, este video está larguísimo, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Si llegaron hasta esa parte, no olviden dejar un comentario abajo con el hashtag hasta el final. Si no han visto el último video del canal, que es el opening de Dragon Ball Super, el segundo opening, les invito a que pasen a verlo y que me ayuden a compartirlo y a darle pulgar arriba y a darle pulgar arriba a este video. Todo su apoyo realmente lo aprecio muchísimo y realmente sin ustedes no podría estar haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Así que espero que me sigan ayudando y sigan compartiendo mis videos y que dejen abajo comentarios contándome qué opinan, si quieren cosas nuevas, si están aburridos de verme hablar, si les gusta verme hablar, si tienen otras ideas de temas que quieran que yo mencione en el canal. Y bueno, no es más por ahora, así que no olviden suscribirse al canal y si no han activado el botón de las notificaciones, activen el botón de las notificaciones y si no me han seguido en Facebook, en Twitter, en Instagram, pueden ir a hacer eso y listo. Que ojalá tengan una semana genial y nos vemos en el próximo video. ¡Matane!